Hola a todos, en este tutorial vamos a ver cómo podemos gestionar las entradas de WordPress. En primer lugar tenemos que distinguir entre una entrada y página en WordPress. Dentro de la administración tenemos un apartado para gestionar las entradas y otro para gestionar las páginas. Por entradas se entienden los distintos artículos que formarían nuestro blog o apartado de noticias. Aquí en la página de inicio tendríamos un ejemplo de blog donde tenemos dos artículos creados, y por página entenderíamos aquellos artículos que se muestran de forma aislada. Aquí en esta web un ejemplo de página sería este quiénes somos. Pues otras páginas podrían ser dónde estamos, los servicios que ofrecemos, la política de privacidad, etc. Entonces, resumiendo, las páginas se muestran de forma aislada, las entradas se muestran como un listado de entradas y, esto es importante, se muestran organizadas por categorías y opcionalmente por etiquetas. Es decir, toda entrada en WordPress tiene que estar asignada a una categoría. Para gestionar las entradas, en primer lugar tenemos que ver lo que son las categorías y las etiquetas. En primer lugar, aquí, esto lo habíamos visto en tutoriales anteriores, en ajustes escritura podemos definir cuál sería la categoría predeterminada para las entradas, que aquí ya está seleccionada la categoría salud. Si nos vamos dentro de la administración a entradas, categorías, aquí podemos ver en esta caja de la derecha las categorías que tenemos actualmente creadas y en la parte izquierda podemos añadir nuevas categorías. Lo recomendable es que inicialmente añadamos las categorías que vamos a utilizar en nuestro blog, aunque lo podremos hacer en cualquier momento. Para añadir una categoría, simplemente, por ejemplo, si lo llamo recetas de cocina, el slug, aquí lo explica, sería la cadena de texto que se utilizaría en la URL, o sea, lo que acompañaría al dominio de la web. Y lo recomendable es dejarlo en blanco porque automáticamente se generará a partir del título. La categoría superior sirve porque en WordPress las categorías tienen una estructura de árbol. Es decir, una categoría puede ser subcategoría de otra. Si no va a ser nuestro caso, no siempre es así, podemos dejar la opción ninguna para que sea una categoría padre. En este caso, supongamos que viniera dentro de salud. Y en descripción podemos añadir una descripción sobre los temas que se tratan en dicha categoría. En algunos temas de WordPress, cuando filtramos el listado de entradas por una categoría, se podría mostrar esta descripción, aunque también opcionalmente se puede dejar vacía. Bueno, por ejemplo, esta es la descripción de la página, bueno, de la categoría. Voy a poner, por ejemplo, este texto. Una vez que lo tengo todo añadido, le digo añadir una categoría y veo que el slug que me has puesto es recetas -cocina, que lo ha generado a partir de esta. Y también, como puedo ver, esta raya indica que recetas de cocina es una subcategoría de salud. Para editar las categorías tenemos por un lado la opción de edición rápida, que solo me deja cambiar el nombre y el slug por otro. Si cambiamos algo, le damos aquí a actualizar categoría, o podemos darle a editar o pulsando sobre su nombre para editarla. Por ejemplo, si quiero que pase a ser una categoría principal, selecciono ninguno y le doy a actualizar. De esta forma ya tendríamos que dar las categorías. Aquí, por ejemplo, solo muestra esta categoría porque solo hay artículos asignados a esta categoría, pero según vayamos añadiendo artículos a categorías, se mostrarían las categorías que tienen artículos. Lo siguiente que vamos a ver son, una vez que hemos visto categorías, son las etiquetas. Las etiquetas son las palabras o cadenas de texto que acompañan a cada entrada para identificarla. Esto supongo que lo habréis visto ya en varios blogs, que aparte de estar organizados por categorías, se le pueden añadir varios etiquetas o tags, también llamados, para identificar, bueno, para poder luego filtrar por dichas etiquetas y encontrar artículos relacionados. No siempre se utilizan, es posible que en vuestro caso no os interese añadirlas. Y bueno, cuando entramos en una entrada, no sé si esta tiene etiquetas,
Por ejemplo, aquí tengo las etiquetas alimentación vida sana. Pulsando aquí, pues filtraría para entrar en las entradas que tiene la etiqueta alimentación. Simplemente sería eso. Para crear nuevas etiquetas las puedo crear desde aquí, poniendo el nombre de la etiqueta, que puede ser una palabra o una cadena, por ejemplo, vida sana o comida, pero será mejor opción añadirlas directamente desde las entradas. O sea, se añade exactamente igual que antes, el look se puede dejar vacío, se puede poner una descripción que opcionalmente se podría mostrar aquí arriba, eso depende del tema, y luego también tenemos la opción de edición rápida, igual que antes, y una edición completa. De esta forma ya hemos visto categorías y etiquetas. Ahora vamos con las entradas. Aquí podríamos ver un listado de todas las entradas que tenemos. He pulsado aquí en todas las entradas. Y bueno, voy a resumir un poco lo que es esta página. Con este botón puedo añadir una nueva entrada, cosa que también puedo hacer aquí desde el menú lateral. En opciones de pantalla, esto que se despliega, puedo elegir los elementos que se mostrarán en esta tabla. Aquí están seleccionados todos: autor, categorías, etiquetas, comentarios, fecha. Pero bueno, si quiero puedo quitar algún dato si no lo quiero ver aquí, el número de elementos por página y la vista que se mostrará, que puede ser de lista o viendo el extracto. Si aplicase el cambio, aquí vería un extracto, que esto lo veremos más adelante. Pero vamos, la opción más cómoda realmente para que luego esto no se sobrecargue cuando tengamos muchas entradas es dejar la vista de lista. Aquí arriba tenemos varios filtros. Nos muestra en todos, podemos ver todos los elementos que están o publicados, estos dos estarían publicados, o en estado de borrador. Cuando un elemento está en estado de borrador, viene este guión acompañado de la palabra borrador. Podemos filtrar para ver solo publicados, solo borrador, y si hay elementos que hemos eliminado, tendríamos también la pestaña papelera, que esto no se mostrarán cuando estamos en todos. En la papelera podemos ver entradas que hemos borrado, que o bien podemos borrar permanentemente o pulsar aquí para restaurarla. Lo que no podemos hacer es editarla. Si yo, por ejemplo, cojo una entrada como esta y ya no la necesito porque o la he creado mal o lo que sea, la puedo enviar a la papelera. Una vez que le doy aquí con este enlace, ya la tendría en la papelera. ¿Que la quiero restaurar? Simplemente le daría a restaurar y cuando voy aquí tendría la entrada restaurada. El estado borrador es porque anteriormente ya se encontraba en ese estado. Aquí tenemos la opción de edición rápida, que me permite cambiar diversos datos como el título, el SLU, fecha, bueno, categorías, etiquetas, permitir comentarios, una serie de datos. No me permite cambiar, ojo, el propio texto de la entrada. Y para editar una entrada pulsaría en editar. Pero en primer lugar vamos a añadir una nueva. Al darle a añadir una nueva, vemos que aquí en la parte central, en grande, tenemos la opción de añadir el título. Que aquí, por ejemplo, podría poner, vamos a suponer, por ejemplo, pollo al horno. Supongamos que sea una entrada hablando de una receta. Aquí debajo añadiría el contenido, los textos y demás. Por ejemplo, pongo esto. Y bueno, sobre la forma de añadir, que aquí se utiliza el editor Gutenberg, a partir de la versión 5 de WordPress se utiliza este editor. El manejo del editor lo vamos a ver en un tutorial aparte porque hay bastantes cosas que repasar y para que este vídeo no se haga demasiado largo prefiero repasarlo aparte. Aquí arriba tenemos una serie de botones relacionados con el editor, que no los veremos ahora. Aquí tenemos una opción de guardar como borrador, o sea, lo que hace es guardar los cambios, pero en ningún momento se publica la entrada. Vamos a suponer que le doy y ya ha guardado. Cada vez que escriba algo, por ejemplo, más texto, veo que ya tengo otra vez la opción de guardar. O sea, esto no se mostrará la opción de guardar mientras que no cambiemos nada. Con vista previa, si lo pulso, se me abre en una nueva ventana una vista de lo que he añadido hasta ahora. Esto solo lo veremos nosotros como administradores y ningún visitante de nuestra web podrá acceder a este contenido. Nos puede servir para ver cómo nos está quedando la página. Con publicar, lo que haríamos sería que la página se publicaría, que bueno, luego veremos que hay distintas opciones de publicación.
aquí podemos cambiar la vista para tener una vista de pantalla completa sin la columna derecha. Y aquí, bueno, podemos elegir los elementos que queremos mostrar: la barra superior, el modo de enfoque, el modo de pantalla completa. Bueno, podemos elegir diversas opciones. Por ejemplo, esto es modo de pantalla completa, que aparece el menú. Y luego, bueno, tenemos editor visual, de código. Y bueno, y luego hay diversos temas relacionados con el editor que tampoco vamos a ver en este tutorial. Aquí debajo en la columna derecha tenemos dos pestañas: documento y bloque. La parte de bloque se aplica cuando estamos editando un bloque del contenido. En este caso, por ejemplo, que es un bloque de párrafo, pues tendremos una serie de ajustes que podamos aplicar. Esto del bloque lo veremos en el tutorial sobre el editor Gutenberg, y lo que nos vamos a centrar aquí es en la pestaña documento y todo lo que aquí tenemos. Por una parte, tenemos la caja de estado y visibilidad. En visibilidad, si pulso sobre público, podemos elegir distintas formas de mostrar nuestra entrada. La opción público es que todos los visitantes que accedan a nuestra web podrán ver la entrada, o sea, una vez que la hayamos publicado, por supuesto. Privada solo será visible para administradores y editores, o sea que un usuario que acceda al frontal de la web no verá la entrada, pero si accedemos iniciando sesión con un administrador sí que la veríamos. O protegida con contraseña. Si elegimos esta opción, aquí podemos poner una contraseña segura, y básicamente lo que haría es que cuando se intente entrar en los detalles o en la vista completa de la entrada, nos solicitará una contraseña para poder verla completa. Lo normal en un blog que, digamos, añadimos entradas para que las vea todo el mundo, es dejarlo en público. Publicar. Tenemos dos opciones: o publicar inmediatamente. O sea, básicamente sería que una vez que le dé a publicar, la entrada ya va a ser visible en el frontal de la web, o programar una fecha de publicación. Aquí podemos fijar tanto el día como la hora a la que se va a publicar. Esto puede ser útil, por ejemplo, si vamos a estar un periodo fuera de la oficina o fuera de nuestra casa y tenemos varias entradas preparadas para que se publiquen de forma periódica. Podemos programar una fecha de publicación para cada entrada, por ejemplo, una para cada día, de forma que no estamos preocupándonos de tener que hacerlo nosotros de forma manual. También lo normal, si no necesitamos programar las entradas, es dejarlo con la opción inmediatamente. Si no queríamos, simplemente habría que elegir un día. El formato de la entrada, esto puede depender del tema que estemos utilizando. Normalmente se elige estándar, pero insisto, aquí, dependiendo del tema, podremos elegir distintos valores aquí, o incluso puede haber casos en los que no se muestre esta opción de formato de la entrada. En caso de tenerlo, lo normal es dejarlo en estándar. Fijar en portada, si lo marcamos, lo que haremos es que la entrada que añadamos siempre se muestre en la primera página. Cuando añadimos muchas entradas, pues las entradas se van organizando por páginas, o sea, iremos cambiando elementos anteriores. O sea, según vayamos añadiendo, por ejemplo, que se muestren 10 entradas por página, y luego ya se va paginando para las anteriores. Si marcamos esta opción, se mostraría siempre en la primera. Puede ser si tenemos algún elemento muy importante que queramos mostrar, aunque normalmente tampoco se suele activar esta opción para que el blog tenga, bueno, pues una coherencia de que se muestren siempre los últimos artículos. Y pendiente de revisión es una opción que podemos marcar para que los administradores de la web tengan pendiente de que esta entrada todavía se tiene que revisar. Con la opción de mover a la papelera, pues es lo mismo que habíamos visto antes, enviaríamos la entrada a la papelera. La opción de revisiones, como hemos guardado dos veces los cambios, pulsando aquí, bueno, como no he guardado, a ver, voy a guardar el borrador. Si ahora le doy, porque es que antes no había guardado los cambios, aquí me da la opción de volver a una entrada anterior. Cuando hicimos la prueba, primero habíamos guardado con solo este texto y después le había añadido otro texto. Si, por ejemplo, guardé por error, en este caso añadí texto, pero podía haber borrado texto, siempre dispongo de la opción de volver a una versión anterior, y una vez que he seleccionado esa versión, que sería lo que se muestra aquí a la derecha, le daría a restaurar a esta versión y volvería a la versión que había en ese momento. Esto, bueno, puede ser muy útil, insisto, en caso de que cometamos algún error y borremos datos de nuestra entrada, siempre podemos volver a un estado anterior.
La URL permanente es más o menos lo mismo que habíamos visto en categorías con el slug, es lo que se utiliza para construir la URL. En este caso, el dominio es prueba.catener.com. Si aquí le pongo, lo genera automáticamente a partir del título pollo-al-horno, la URL que cargará esta página será la que vemos aquí, el dominio barra lo que tengamos aquí arriba. Esto lo podemos personalizar, aunque bueno, normalmente ya nos sirve que se genere el slug o URL a partir del propio título. En categorías podemos asignar las categorías de la entrada que estamos creando. Una entrada no tiene que estar asignado a una única categoría, sino que puede estar asignada a varias. O sea, por ejemplo, podemos decir que esto puede estar en salud y recetas de cocina. Eso sí, como mínimo tiene que estar asignado una categoría. En el caso de que no marquemos ninguna opción, aquí ya había marcado salud porque es la que tenemos por defecto, al guardar los cambios automáticamente la asignará a la categoría salud, que es la categoría por defecto que teníamos aquí en los ajustes de escritura, porque eso siempre tiene que estar asignado como mínimo a una categoría. Y aquí, en el caso de que queramos asignar una categoría que no exista, porque no la hemos creado todavía, tenemos la opción de añadirla aquí directamente. Simplemente pondríamos su nombre, si es una categoría padre o una subcategoría, le daríamos a añadir y la categoría se añadiría. En este caso, bueno, supongamos que nos sirven las que tenemos. Etiquetas. Había comentado antes que es mejor añadirlas aquí. Entonces, por ejemplo, yo puedo añadir una etiqueta que sea pollo, supongamos porque hablo de recetas y quiero tener aquí ya la etiqueta pollo, el tag pollo. Escribo el texto y al darle al intro ya se guarda la etiqueta. Si ahora le pongo, por ejemplo, horno y le doy al intro, se guarda la etiqueta. Eso sí, tenemos que tener cuidado de no duplicar etiquetas para hablar de lo mismo con distinta palabra. Por ejemplo, tener una etiqueta deporte y una deportes, porque luego será más complicado hacer los filtros por etiquetas. Pero vamos, es mucho más cómodo añadirlo así. Si una etiqueta ya existe, por ejemplo la de vida sana, una vez que empiezo a escribir, debajo me va a salir la predicción de la etiqueta y la puedo poner. Esto me ayuda, por justo lo que comentaba antes, a no duplicar las etiquetas. Las etiquetas son algo opcionales, mientras que las categorías, como había comentado, como mínimo hay que seleccionar una. Etiquetas podemos tener varias, una o ninguna. Imagen destacada. La imagen destacada normalmente se muestra en el listado de entradas, en lo que es la vista de blog, se mostraría en la cabecera. También es posible que esta imagen destacada se muestre en la cabecera de la página de la propia entrada, entrando en el artículo completo, pero todo esto ya depende del tema que estemos utilizando. Algunos temas nos permiten configurar dónde queremos que se muestre y no se muestre. No es obligatoria. Por ejemplo, aquí tenemos otra entrada donde no tenemos una imagen destacada, pero sí que es recomendable, pues, para darle un mejor aspecto a nuestro blog y a nuestras entradas. Incluso si se comparte un contenido en redes sociales, Facebook, Twitter, etcétera, pues esta imagen se podría cargar. Simplemente pulso aquí, o puedo seleccionar una imagen de la biblioteca de medios, o puedo subir un nuevo archivo. Por ejemplo, en este caso, bueno, subo esta nueva imagen y pulso en elegir. Si la quiero reemplazar, pues le doy a reemplazar y elijo la nueva y le pongo elegir simplemente. Bueno, vamos a dejar la que estaba. Y si la quiero quitar, porque ya no quiero mostrar ninguna, simplemente le daría a este enlace de quitar imagen destacada. El extracto, esto lo vamos a ver bastante bien con un ejemplo. Cuando se muestra una entrada, puedo mostrar una parte de texto y luego añadir una marca de continuar leyendo, o puedo añadir un extracto o texto de introducción que se mostrará en el listado de artículos del blog. Por ejemplo, en esta entrada vamos a ver cómo cocinar un pollo al horno. Esto se mostraría, también puede depender de la plantilla que estemos utilizando en nuestro WordPress, se mostraría en esta parte. Si no tenemos nada escrito, lo que va a mostrar son los primeros caracteres, las primeras líneas
de la propia entrada, con lo que normalmente el texto va a ser menos descriptivo. O sea que, aunque no es obligatorio, sí que es conveniente poner un extracto para que se muestre aquí al principio de la entrada y evitar que se cargue el texto de aquí, que siempre, bueno, siempre será peor a la hora de mostrar el contenido. Por último, tenemos aquí la opción de permitir comentarios y permitir pinbacks y trackbacks. Esto, bueno, ya lo comentamos, los pinbacks y trackbacks son como para enlaces o referencias a webs externas. Ya lo habíamos comentado cuando vimos los ajustes de comentarios de WordPress. Tenéis por ahí el video tutorial. Y permitir comentarios simplemente es si queremos, por ejemplo, si entro en una entrada, que se muestre al pie de la entrada la caja para añadir comentarios o no. Esta opción, como podemos ver aquí, podemos marcarla para unas entradas sí y otras no. Puede haber alguna entrada que no nos interese que se pueda añadir comentarios. Y el valor por defecto, que estas dos opciones estén marcadas o no, depende, aquí tengo otra página, si me voy a ajustes comentarios, de lo que hayamos marcado aquí. O sea, podemos desactivar la opción de permite que se publiquen comentarios en los artículos nuevos y permitir los avisos. Si desmarcamos estas opciones y guardamos los cambios, cuando yo creo una nueva entrada, esto estará desmarcado, pero opcionalmente lo puedo marcar. O sea, lo conveniente es que ya pongamos los ajustes por defecto. Si no queremos nunca permitir comentarios, dejar estas dos opciones desmarcadas, y si sí que las queremos permitir, dejarla marcada. Y bueno, una vez que ya tengamos todo añadido, simplemente le daría a publicar, me confirma si quiero publicar, me dice que va a ser público y que se va a publicar en el acto, y ya estaría. Una vez que estoy aquí, si recargo la página, este tema en concreto, pues el extracto me lo muestra aquí como una coletilla a la entrada, y debajo me mostraría el texto. O sea, esto, insisto, puede cambiar de un tema a otro. En otros temas, pues esto podría ir aquí debajo. Eso depende del tema, pero bueno, podéis ver que aquí es cómodo, por ejemplo, para tener un subtítulo que muestre una información de la entrada. Bueno, pues en principio yo creo que lo hemos visto todo. Hemos repasado todo lo que tenemos aquí. Como ya he comentado, para añadir el contenido lo veremos en otro tutorial. Y de esta forma, bueno, pues de esta forma tan simple, podemos ir añadiendo contenidos al blog que creemos dentro de nuestro WordPress. Bueno, un detalle que se me olvidaba, lo de las acciones en lote, que no lo hemos visto. Esto sirve por... podemos hacer dos tipos de acciones: editar o mover a la papelera. Simplemente marcamos aquí los elementos a los que le aplicamos la acción en lote, y si por ejemplo los quiero borrar, le daría mover a papelera, y al pulsar aplicar se ejecutaría la acción. Podemos seleccionarlos todos pulsando aquí arriba, y bueno, y aquí tenemos diversos filtros por fecha o categoría o un buscador. Si por ejemplo aquí busco horno, pues me filtraría todas las entradas que tengan el texto horno. Y bueno, ahora sí que creo que ya lo hemos visto todo. Y bueno, espero que el vídeo os haya sido de ayuda, y nos vemos en próximos tutoriales sobre WordPress. Adiós.